Continuamos con el Evangelio de Juan, capítulo 13, 34, que os améis los unos a los otros. Estas palabras de Juan 13, 34, la verdad son palabras de Jesús registradas por este apóstol, ¿no? Que os améis los unos a los otros, nos abre la puerta para uno de los temas más presentes en la expectativa de los seres humanos, que es el tema del amor. ¿Quién quiere vivir sin amor? Supongo que nadie, ¿no? O quizás mejor, ¿quién puede vivir sin el amor? El amor es una de esas palabras que nos impregna por completo. Lo comprendemos o pensamos que lo comprendemos. Lo sentimos o pensamos que lo sentimos. Lo buscamos, lo encontramos para luego darnos cuenta, en muchos casos, de que ya no está. Vivimos por Él, para Él, nos consagramos al amor, al amar, y muchos al final se decepcionan con Él. Hay muchos que desconsolados lo subliman, otros que ilusionados lo idealizan, y también están los que al no comprender correctamente el amor de Dios y el amar a Dios, lo espiritualizan de una manera muy extravagante y exótica. Hola. Ese antiguo y desgastado tema del amor parece que nos persigue toda la vida, toda la vida. Lo necesitamos y dependemos de él desde el día en que nacemos hasta el día en que nos morimos. Y entre el nacimiento y la muerte, todo ese periodo de vida que nos toca vivir, nos encontramos con Cristo. Y esa creo es la experiencia de los que aquí estamos. Entre el nacimiento y la muerte, pues nos encontramos con Cristo. Cristo, por su amor misericordioso, nos rescata, nos salva de esa distancia, de esa culpa, ¿no? Esa distancia culposa que establecimos entre nosotros mismos y el Señor. Cristo también nos une a su cuerpo o a su comunidad de fe, de personas que se reúnen alrededor de Él y de su palabra y de su amor. Y en cuanto a esa unión a la iglesia de Cristo, entre todos los elementos que la configuran, se consolida fuertemente el amor. El amor es el amor de Cristo hacia todos, hacia cada uno de nosotros, todos. Ninguno de nosotros nos escapamos de recibir el amor de Cristo. Y nuestra respuesta amorosa a Él también encuentra su sentido de existir en esta comunidad. Expresamos nuestro amor a Cristo cuando nos amamos mutuamente, cuando nos cuidamos, cuando estamos atentos y nos escuchamos y nos apoyamos. Además, es inevitable la presencia de este amor que nos une como hermanos y como hermanas en Cristo, porque se trata de un amor que nos une y que nos fortalece, que nos enseña la humildad, el servicio y los caminos de la fraternidad. Pero es aquí donde también se dan muchos de los problemas entre nosotros, pues aún estamos vinculados los unos a los otros por amor, aunque sea esto una realidad, luchamos con nuestro propio egoísmo y luchamos contra el fascino de que el yo primero ejerce sobre uno. Luchamos cada día. Y lamentablemente, con demasiada frecuencia, herimos a hermanos y hermanas con palabras, con actitudes, o con su ausencia, o sea, con la ausencia de las palabras, con la ausencia de actitudes, y no siempre nos damos cuenta de ello. Pero llegamos aquí al capítulo 13 del Evangelio de Juan, y aquí en este capítulo, la verdad es que este capítulo todo por completo, pues está compuesto por discursos proferidos por Jesucristo a sus discípulos en su última semana de vida en Jerusalén. La última semana antes de que lo crucificaran, ¿no? Fue una semana muy intensa, una semana de estar con sus discípulos, una semana en que Cristo les dio, pues quizás una cantidad tan grande de enseñanzas que a veces se compara la última semana
lo que enseñó a los discípulos con casi todos los 3 años anteriores, ¿no? Incluso, no sé si ya os comenté, el Evangelio de Juan está dividido justo en la mitad, capítulos 1 a 12, y luego el capítulo 13 hasta el 21, que es el último. La primera mitad son historias y enseñanzas de Cristo a lo largo de los 3 años con los discípulos. Del 13 al 21, la segunda mitad trata únicamente de los discursos proferidos por Cristo en su última semana de vida. Y así empezamos a leer el capítulo 13 teniendo esto en mente, ¿no? Y en el contexto de sus últimos discursos, Cristo nos llama a la realidad de su propio amor por nosotros. Nos convoca a vivir desde su amor divino y restaurador. Nos invita a encontrar en Él el verdadero amor que nos colma de sentido. Y desde esa realidad de su amor nos exhorta a amarnos los unos a los otros. El versículo 34 que hemos comentado al principio. Nos exhorta a ese amor mutuo, puesto que solo podemos amarnos como hermanos unidos por la sangre de Cristo, porque Él nos ha amado primero a nosotros, ¿no? Nos ha amado a todos nosotros en primer lugar. Mi amor por cada uno de vosotros y el vuestro por mí solo es posible y verdadero si sigue esa misma configuración del amor derramado por Cristo hacia cada uno de nosotros. Recibir el amor de Cristo nos habilita a amarnos mutuamente. Pero metámonos un poco más en ese famoso dicho de Cristo, que lo estamos leyendo hoy, que os améis los unos a los otros. La mera existencia de estas palabras es la mejor garantía que tenemos de que el amor de Cristo es verdadero y de que la posibilidad de amarnos unos a otros es igualmente real. Se trata de una exhortación a la comunión y al compromiso de expresar nuestros vínculos de fe, puesto que Cristo nos amó primero en profunda entrega de su vida. Nos amó al entregarse Él mismo su propia vida por nosotros. Lo primero que debemos considerar, creo, cuando escuchamos como congregación que nos amemos los unos a los otros, es que nuestro amor cristiano y mutuo solo es genuino porque se deriva del propio amor de Cristo. Por tanto, al amarnos mutuamente, amamos desde Cristo y no desde uno mismo. Al amarnos, expresamos el amor de Cristo antes que nuestros propios sentimientos e intereses personales. Al amarnos, expresamos el amor de Cristo unos por otros, y al amarnos nos unimos los unos a los otros por estar todos alrededor de la propia gracia de Jesucristo, quien, según Juan 13, versículo 1, el mismo capítulo, Jesucristo, quien, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. No hubo una interrupción, ni su muerte fue capaz de frenar el amor de Dios por nosotros. Al contrario, su muerte fue quizás la expresión más intensa de la presencia y del amor de Dios y de su actitud por nosotros. El amor y la comunión entre los cristianos, sobre todo los que compartimos una misma congregación, es una expresión del amor de Cristo, pues así como Él nos ha amado, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Al derivarse del amor divino, la comunión cristiana se va fortaleciendo cada día, se va fortaleciendo y consolidando los lazos y los vínculos entre nosotros. Vamos creciendo en nuestros compromisos con los demás. Vamos creciendo con nuestros compromisos entre hermanos y hermanas. Aprendemos con Cristo a servir de soporte para el crecimiento del otro. Aprendemos con Cristo a perdonar y ser perdonados. Y aprendemos con Cristo cómo edificarnos mutuamente por su santa palabra. Todo eso aprendemos con Cristo. ¿Cómo hacemos eso juntos?
Y creo que también nos queda claro por los versículos anteriores que los discípulos no podemos acompañar a Cristo en su muerte. Eso lo dijo Cristo, si podéis volver un poquito los versículos antes, ¿no? No podemos seguir a Cristo en su muerte. Debemos seguir viviendo en este mundo y en él expresando el gran amor divino que se manifestó justo por medio de la muerte vicaria de Cristo. Así pues, al amarnos los unos a los otros como expresión del amor de Dios, un amor redentor, anunciamos a cada persona los grandes y eternos beneficios de su amor por el mundo. El amor y la comunión entre cristianos es, por tanto, tremendamente evangelizadora, ¿no? Evangelizamos cuando nos amamos, ¿no? No se trata únicamente de una expresión interna, ad intra, solo entre nosotros, el amor, sino que tiene también ese efecto externo, ¿no? De anunciar el amor de Cristo, pues, versículo 35, pues de ese modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Y eso lo vemos en la oración sacerdotal del capítulo 17. Cristo ora, momentos antes de su muerte, Él ora por los discípulos, incluso por nosotros, y ora por la unidad entre sus seguidores, reflejo de su propia unidad con el Padre, porque Él sabe que por la unión entre nosotros el mundo lo reconocerá como el enviado del Padre para la salvación. Podemos ser todo lo persuasivo e irrefutable que nos sea posible en nuestros argumentos, usando teología, argumentación, toda la argumentación que tenemos, pero es el amor mutuo, comprometido y genuino, perdonador y misericordioso, simple y humilde. Ese es el anuncio más poderoso que hay del Evangelio de Jesucristo. Si queremos que las personas crean en el amor de Dios, amémonos de verdad entre nosotros. Pero aún nos encontramos con el dicho de Cristo de que nos amemos los unos a los otros y que esto resume, según Cristo, la ley, ¿no? Es el nuevo mandamiento que de Él recibimos. Pero ese mandamiento del amor puede ser malentendido por nosotros, lo que nos abriría la puerta para una práctica equivocada del mandamiento mismo, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar que por ser un mandamiento nuevo, el amor sustituye a todos los antiguos mandamientos, como los mandamientos del Antiguo Testamento, incluso el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿no? Podríamos llegar a pensar eso. Y desde esa perspectiva podríamos relativizar tremendamente la amplitud y la esfera que comprende la palabra amor, tornándola un concepto absolutamente abierto, que lo incluye todo, que acepta incluso lo que está claramente mal. Claro, una vez que se abolen los mandamientos antiguos y se los sustituye por un mandamiento nuevo, que en realidad no se parece en nada a un mandamiento, ¿no? Ya todo está permitido bajo ese concepto líquido de amor que se puede crear si dejamos a un lado el conjunto de la palabra de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la obra de Cristo, todo el conjunto de la palabra de Dios es lo que le da sentido, contenido y claramente dibuja los límites del amor de Dios. Sin embargo, la perversión de un amor legítimo y que edifica depende de lo que consideremos como mandamiento, ¿no? ¿Qué es? Si lo consideramos como mandamiento, ¿qué es el amor? No se trata de sustituir a los antiguos mandamientos en algo que por su novedad no nos obligue a nada más que a las cosas que nos apetezcan, ¿no? Jamás. Es justo lo contrario. Cristo eleva el amor a la condición de mandamiento y en eso consiste su novedad. No es sustitución, es que el amor
se transforma en un mandamiento. Y esa es la novedad del amor. El ser un mandamiento no le quita su emoción y su ligereza, por supuesto, pero sí le da su necesario grado de compromiso y de practicidad. De esa forma ya no podemos esperar que surja espontáneamente el amor. No es simplemente un sentimiento que surge y que de la misma manera que vino se puede ir. Lo tenemos que cumplir como mandamiento de forma intencional. Tenemos que buscar formas y oportunidad de expresarlo entre nosotros. Además, al considerarlo un mandamiento, Jesús usa el amor como una forma de actualizar a los antiguos mandamientos a la vida de su pueblo. O sea que encontramos un sentido renovado para el no matar, por ejemplo, el no codiciar, no dar falso testimonio, etcétera, etcétera, honrar padre y madre, etcétera. Encontramos un sentido renovado para los mandamientos cuando cualificamos a los mandamientos con el verdadero amor redentor de Cristo. De esa manera, lo que hace Jesús es mantener vivo en nosotros y entre nosotros el espíritu de la alianza de Dios. Sabemos que estos discursos del capítulo 13 de Juan se dieron en el contexto de la última cena, de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena por Cristo con los discípulos, ¿no? Es cuando se instituye la Santa Cena, aunque el apóstol Juan no registre las palabras sacramentales de la Santa Cena, pues aquí este capítulo 13, todo lo que pasa en este capítulo, lo pasa mientras están en esta última cena, que es la institución de la Santa Cena. Por tanto, hablar de amor como mandamiento nuevo en ese contexto pascual de Santa Cena, ¿no?, en el que se entendían a los mandamientos como indicativos de la pertenencia de Israel como pueblo de Dios, nos da a los cristianos nuestro sentido más profundo de elegidos a pertenecer a este pueblo de Dios y a distinguirnos de los demás por la gracia de Cristo. Así el mandamiento nuevo es una estipulación fundamental para la nueva alianza, esa alianza de Dios con Cristo, que para nosotros nos trae los beneficios de la vida eterna, ¿no? Cuando dijo Cristo, esta copa es el nuevo pacto o es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros, ¿no? Es un pacto, es una alianza. El amor cobra sentido cuando intencionalmente y en actitud de fe lo practicamos entre nosotros cada día como expresión del pacto eterno de la salvación divina. Así pues, viendo la novedad del amor como expresión de la alianza o del pacto divino, ya tenemos clara la idea de que el mandamiento del amor es nuevo en el sentido de que corresponde al mandamiento que regula la relación entre Jesús y el Padre. Lo que regula la relación entre el Padre y el Hijo, dentro de la Trinidad, ¿no? Es el amor. Y de eso estamos hablando. Eso es lo que regula la relación entre nosotros. Por tanto, el amor de los discípulos entre sí no es meramente edificante, aunque lo sea, sino que revela al Padre y al Hijo en su pacto de salvación. Cuando nos amamos, es como si estuviéramos escenificando el amor verdadero entre el Padre y el Hijo. Un amor de salvación. Es nuevo en ese sentido. El amor representa esta nueva era de salvación que ha sido inaugurada por la muerte y la resurrección del Señor. Por eso nos amamos, porque en Cristo vivimos, en Cristo compartimos todos esa nueva orden de salvación que ha sido instaurada por Él. Que os améis los unos a los otros es un mandamiento que expresa nuestra fe. Es un fundamento que demuestra el amor de Dios, la unión y la alianza eterna de salvación entre el Padre y el Hijo. Es una actitud de constante busca
o búsqueda los unos por los otros como personas alcanzadas por la gracia de Cristo. Nos buscamos en amor mutuo, nos buscamos en compromiso mutuo, nos buscamos en servicio mutuo, nos buscamos para expresar el amor de Cristo por nosotros, por los que aún no lo conocen como Salvador y Señor. Hermanos, busquemos el amor. Amén.